Bueno, iniciamos entonces con lógica en los 6 primeros problemas. Bueno, voy a hacer 5 y Recording uno te in voy a dejar para ti. progress. ¿Está bien? Entonces, iniciamos. A ver, el problema uno nos dice, a ver, dice ahí claramente, ¿no? Se tienen los enunciados, ¿no? Se tienen ahí los siguientes enunciados. Dice, Juan no ahorra dinero. Juan compra una laptop gamer Asus, ¿no? Y la proposición R o el enunciado R es Juan no trabaja horas extras. Recuerden que cuando decimos proposiciones, en la CEPRE lo define de dos formas, como un enunciado que puede ser verdadero o falso, ¿cierto? Y también una afirmación, como por ejemplo, vamos a poner Juan dicta en impulso, por ejemplo, ¿no? Juan dicta en impulso. Esto también, por el solo hecho de ser una afirmación respecto a un sujeto dado que es conocido, también va a formar parte de una proposición, ¿ya? De acuerdo, así lo considera la CEPREUNI y sobre esa base avanzamos, ¿ya? Ahora, dado las proposiciones o enunciados que tenemos ahí, nos dice simbolizar la siguiente proposición. Para que Juan ahorre dinero es necesario que compre una laptop gamer Asus. Y para que Juan ahorre dinero es suficiente que trabaje horas extras. O sea, hablamos de necesario y hablamos de suficiente. Quiero que prestes atención a estas palabras. Quizás las has escuchado, han habido preguntas de calificadas que también han tocado estas palabritas, ¿no? Entonces, esto de condición necesaria y condición suficiente viene de lo que es la condicional, ¿no? La condicional P entonces Q, que la forma básica de decirlo, como ustedes saben, es si P entonces Q. Esa es clásica, ¿no? Eso yo creo que todo estudiante que se respete lo debe tener, ¿ya? Ah, por si acaso, antes de comenzar, de continuar, si alguien tiene alguna duda o quieren que se repita algo, ¿ya? Por favor pueden decirlo con total libertad. No pienses que estás interrumpiendo, ¿ya? Que no se te pase eso por la cabeza, tú solamente pregunta. De hecho, si por ahí eres un poco tímido, un poco tímida, puedes hacerlo por privado, ¿ya? Si yo voy a respetar la identidad de la persona que pregunta y simplemente me limito a responder, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, justo acá me preguntan, uy, a ver, ¿se puede ver mi pizarra? No sé, creo que ahí acá se puede ver, a ver, parece que acá hay una... A ver, voy a compartir de nuevo. Parece que se ha puesto negro, creo, ¿no? De fondo negro, ahí está. Espérate, vamos a quitar esto. Pero no lo son. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de funciones proposicionales, ellas poseen variables proposicionales. Por ejemplo, mira, te voy a poner así. Si tú dices 3
Recording stopped. Foto, weón, qué espanta. Chicos, ¿qué tal? Les habla el ingeniero Jairo Herrera. Esperemos un ratito. Lo que pasa es que el profesor tiene una pequeña dificultad con su internet. Ya, esperemos ahí unos segundos, por favor, ¿sí? Vamos a solucionar esto, chicos. Un ratito. Estoy conversando con el profesor. Ya, a ver chicos, ¿ahora sí me escuchan? Disculpen, ha habido un pequeño inconveniente acá con la línea. Ahora sí, ahora sí. Disculpen de verdad, ¿eh? Disculpen, disculpen. A veces pasa cuando sucede. Así que ahora sí ya nos apuntamos. Mil disculpas, chicos. Problema de la conexión que a veces uno no espera. Ustedes saben cuando somos en Movistar, ¿no? Cuando somos Movistar o Movistar, simplemente pues a veces la señal se va, ¿no? Bien, ahora sí. Bueno, comenzamos, ahora sí, bueno, continuamos, mejor dicho, ¿no? Ahora sí, así es Movistar, pero a veces no hay Recording de in otra, ¿no? progress. Les pido las disculpas del caso, ¿ya? No vayan a pensar pues que no se haya querido dictar, sino simplemente a veces la señal se va. Bueno, me estaban preguntando acá, ¿ya? Por ejemplo, ah, sí, ¿qué es una función proposicional? Una función proposicional casi tiene la apariencia de una proposición, pero a diferencia de las proposiciones, ¿ya? A diferencia, claro, yo también todos los días bendigo, tanto en mi celular también. A diferencia de las proposiciones, las funciones proposicionales tienen lo que se le llama variable proposicional, ¿ya? La variable proposicional. Es por eso que generalmente a las funciones proposicionales se les pone como un p de x, donde este x es la variable. Ahora, ¿qué relación hay entre estas funciones proposicionales, también llamadas enunciados abiertos, y las proposiciones? Pasa que cuando la variable proposicional adopta valores, por ejemplo, ponle a x, no sé, igual a 2, ¿no? Entonces tendríamos p evaluada en 2, lo que sería 2 mayor que 5. Cuando la variable adopta valores, ahí sí la función proposicional se transforma en proposición, porque ahora sí podemos decir que esto, por ejemplo, es falso, cosa que no podemos decir en la primera parte, de que x es mayor que 5. ¿Me dejo entender? Si yo le pongo x igual a 6, tendremos p evaluada en 6, o sea, 6 mayor que 5, y esto también va a ser verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones proposicionales no son proposiciones, ¿de acuerdo? Pero cuando sus variables adoptan valores, se transforman automáticamente en proposiciones. Eso es función proposicional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa era la duda que me estaban diciendo. Y se puede dar con la proposición, y se puede dar con la proposición, puede ser compuesta también. A ver, o sea, ¿cómo sería la pregunta? O sea, y se puede dar con la proposición, puede ser compuesta. No, a ver, no entiendo bien la gramática de la pregunta. O sea, por ejemplo, podemos decir así, x mayor que 5 o 2 igual a 3. O sea, ¿se puede mezclar con una proposición? En general, los enunciados se pueden mezclar con cualquier tipo de enunciados, ¿no? Otra cosa es que sean proposiciones o no, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos acá una propo y una función proposicional. Pero todo el esquema junto no sería proposición porque falta saber el valor de verdad de x mayor que 5, ¿ya? Eso es lo que le estaba diciendo. En verdad, ustedes pueden mezclar cualquier tipo de enunciados. Otra cosa es que el resultado total sea una proposición, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ojo, que hay casos en los cuales las funciones proposicionales, bajo ciertos contextos, adoptan la forma de una proposición. ¿Cuándo podría ser eso? Por ejemplo, cuando por ejemplo, ustedes quieren probar,
¿Han escuchado hablar en conjuntos que un conjunto, el conjunto vacío está dentro de todo conjunto? ¿Han escuchado hablar de esto? Por ejemplo, de este caso, ¿no? Que el vacío está contenido dentro de cualquier conjunto, ¿cierto? Ya, ¿cómo prueban esto? ¿Les han dicho? Por ejemplo, ¿les han probado esto? ¿Cómo prueban esto? Miren, cuando nosotros tenemos una condicional, ya, lo que se puede hacer es pasar a su definición, o perdón, una condicional no, una inclusión. Cuando decimos que un conjunto, en general, ¿no? Un conjunto P está contenido en un conjunto Q, ¿a qué es equivalente esto? A decir que cualquier elemento que tengamos de P, en automático va a estar en Q. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la expresión equivalente al vacío contenido en A, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Sería X pertenece al vacío, en consecuencia, X pertenece al conjunto A, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Utilizando la definición de inclusión, ¿cierto? Muy bien. Ahora, aparentemente, algunos dirán, profe, este de acá es una función proposicional porque en efecto no conozco quién va a ser X. Esta sería la variable y tienes razón. Pero en este contexto, ¿ya? En este contexto, date cuenta qué pasa. Yo les pregunto, ¿el conjunto vacío tiene elementos o no tiene elementos? El conjunto vacío. Su nombre lo dice, claramente no, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué pasa? Que al margen del valor que tenga X, esto nunca podrá ser verdadero, ¿cierto? Jamás podrá ser verdadero, este antecedente. O sea, ¿cómo va a ser? En consecuencia, ¿cómo va a ser? Va a ser falso, ¿cierto? Entonces, ¿y ustedes saben qué pasa en una condicional cuando el antecedente sea falso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan? Toda la propo, ¿cómo es? Verdadera. Oh my gato. Y si esto es verdadero, significa que esto también es verdadero y por ende estamos demostrando que el vacío está contenido dentro de todo conjunto. Y me atrevo a decir cualquier conjunto porque el conjunto A aquí ni siquiera ha intervenido, puede ser cualquiera. Así estamos probando entonces que el vacío está contenido dentro de todo conjunto. ¿Me dejo entender? Esta es la matemática abstracta que también hay que saber para ciertas cositas ya de nivel 1. ¿De acuerdo? Yo le creo nomás, no, es que es así, es así, es así. De esa manera probamos. De hecho, ¿cómo pruebas que un conjunto está contenido dentro de sí mismo? Igualito, ¿no? Igualito. Acá tendríamos X pertenece a, entonces X pertenece a. Entonces, mira, pasa que este enunciado de acá o puede ser verdadero o puede ser falso, pero en cualquier caso esta condicional va a ser verdadera, ¿sí o no? Y así que esta proposición también va a ser verdadera. Entonces, de esa manera probamos bastantes cositas, ¿está bien? Bueno, ahora sí volvamos a lo que nos concierne, ¿ya? Porque si no nos quedamos hasta las 10 y por mí nos amanecemos, muchachos, ¿ah? Pero también ustedes deben descansar porque mañana tienen que estudiar y bueno, yo también tengo que trabajar, guiño, guiño. Bueno, cuando hablamos de una condicional, surge lo que es la condición suficiente y la condición necesaria. Por ejemplo, cuando tenemos P entonces Q, decimos que P es condición suficiente, ¿cierto? Suficiente para Q. P es condición suficiente para Q. Pero también podemos decir que Q es condición necesaria para P. Entonces, en una condicional, lo que tenemos que hacer básicamente es identificar quién es la condición suficiente y quién es la condición necesaria, ¿ya? Entonces, fíjate esta condicional en el orden en el que está. Te dicen, ¿quién es aquí la condición suficiente? Te dicen que es condición suficiente ¿quién? Va a ser P, ¿verdad? ¿Y P quién va a ser para nosotros? P quién va a ser para nosotros? El antecedente. Mientras que en esta misma condicional, quién va a ser la condición necesaria? ¿Quién va a ser la condición necesaria? ¿Quién va a ser la condición necesaria? Lo que pasa es que en mi cuarto hay una mariposita y mi gata se ha metido y quiere matarse, comerse la... Anda, Michi, sal, 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 sal. Anda para allá, Michi, por favor. Perdón, disculpen, si escucharon una bulla, es que mi Michi se subió a la mesa de acá y quiere cazar a la mariposita. No, Michi, ya, mi amor. Ya, ya, ya. Bueno, continuamos. Hoy día me está pasando de todo. Justo hoy me pasa de todo, chico, Dios mío. Bueno, entonces ahora, cuando hablamos de condición necesaria, fíjense acá, ¿quién es la condición necesaria? La condición necesaria va a ser Q, o sea, ¿quién? El consecuente. En pocas palabras, cuando nosotros tenemos una condicional, ¿de acuerdo? El antecedente va a ser la condición suficiente, mientras que el consecuente va a ser la condición
necesaria. Entonces, cuando en una frase a ti te hablan de condición suficiente o condición necesaria, te van a referir o a un antecedente o a un consecuente. Simplemente hay que identificar quién es quién, ¿ya? Con eso respondamos esta pregunta. A ver, dice ahí, ¿no? Ya lo he transcrito acá. Dice, para que Juan ahorre dinero, es necesario que... A ver, primero vamos a simbolizar cada uno de ellos, ¿ya? Para que Juan ahorre dinero, ya, esto de acá. ¿Quién sería esto? ¿Quién sería esto según lo que nosotros tenemos? A ver, acá dicen, ojo, acá dice Juan no ahorra dinero. Juan no ahorra dinero. Entonces, Juan ahorra dinero sería la negación de P. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, Smith, exactamente. Ya, ahora, después vemos lo que es la condición necesaria y suficiente. Primero hay que simbolizar las propos, ¿ya? Es necesario que, y acá dice, mira, compre, o sea, que Juan, ¿no? Debe comprar una laptop gamer Asus. Ahí está, ya, laptop gamer Asus. Ahora, fíjate acá, la proposición Q. Juan compra una laptop gamer Asus. O sea, esto, profe, sería Q. Exactamente, esto es Q, ¿ya? Ahora, siguiente, para que Juan ahorre dinero, o sea, otra vez es esto, ¿no? Y esto de nuevo para nosotros sería la negación de P, ¿verdad? La negación de P, acá continúa, ¿no? Y te dicen es suficiente que, y acá dice que Juan trabaje horas extras. ¿Qué proposición sería esta? Que trabaje horas extras. Acá tenemos la proposición R, que sería Juan no trabaja horas extras. En consecuencia, este sería la negación de R. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, exacto, muy bien. Entonces ahora sí podemos simbolizar. A ver, vamos a la primera parte. Para que Juan ahorre dinero es necesario que tenemos que identificar quién es la condición necesaria. Ahora acá dice, pues, es necesario que haya, o sea, todo esto de acá es la condición necesaria. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es la condición necesaria. Y mira acá dice, y para que Juan, bla, 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 eso ya es otro contexto. Entonces acá tenemos condición necesaria. Acuérdense, ¿qué era la condición necesaria? ¿Cuál era la condición necesaria? ¿Antecedente o consecuente? La condición necesaria. Consecuente, ¿cierto? Entonces acá tendríamos así. Q es consecuente, ¿cierto? Y todo lo que está acompañando debe ser el antecedente. Entonces acá dice, mira, Juan ahorra dinero. Eso sería negación de P. Ah, mira, ve, profe. O sea que la primera parte hasta acá, se simboliza de esta manera. No P, entonces Q, ¿de acuerdo? Y mira, acá dice una I. ¿Esta I qué cosa es? Es una conjunción, que ustedes saben que se simboliza con este simbolito. Entonces lo que viene es algo y aparte. Dice, para que Juan ahorre dinero es suficiente que, nos preguntamos, ¿cuál es la condición suficiente? ¿Cuál es la condición suficiente? ¿Suficiente que? Trabaje horas extras. Esta es la condición suficiente. Vamos a ponerlo por acá. La condición suficiente. ¿Y la condición suficiente es antecedente o consecuente? La condición suficiente. A ver, si me han entendido. Antecedente, muy bien, Ademir, exactamente, amigos míos. Entonces acá ponemos condición suficiente, negación de R como antecedente. El resto, lo que está después o antes, no importa si está antes o después, como te das cuenta, una condicional se puede invertir en la forma verbal, no hay problema, de eso se trata el problema, de que tú te confundas, ¿ya? Y lo que está al otro lado sería entonces el consecuente, ¿no? Entonces, como la condición suficiente es la negación de R, sería el antecedente, entonces la negación de P, que es lo que lo está acompañando, sería el consecuente. Entonces, ¿cuál sería aquí la clave? Según vemos, la clave sería la C de casita, la C de CPREUN, ¿de acuerdo? Ahí está, la alma mater de tu ingreso. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos bellos, jovencitas bellas? C de cachimbo, exactamente, amigos míos. Entonces, de esa manera ya nos vamos entendiendo y el problema 1 está resuelto. Acuérdense, condición suficiente siempre se refiere al antecedente. Y condición necesaria siempre se refiere al consecuente, ¿de acuerdo? Simplemente hay que leer bien, hay que abrir bien los ojos y entender cuál es la condición necesaria y cuál es la condición suficiente. Una vez que tú ya identificas cuál es cuál, puedes poner la condicional y el resto sale por sí solo, ¿ya? Problema siguiente. A ver, vamos a hacer el número 3. El 2 te lo dejo para ti, después te doy las claves si quieres, ¿ya? Dice, ¿no? Dadas las siguientes afirmaciones, nos preguntan, bueno, ¿cuáles son correctas? A ver, tenemos aquí la primera. Nos dice, ¿no? Si esta proposición es falsa, nos dice. Si esta proposición es falsa, ok. Entonces, el valor de verdad de Q es verdadera. Al final. A ver, profe, ¿al final pasará el PPT o le tomamos captura? Se supone que al final se les va a pasar este PDF, ¿cierto?
¿O no, ingeniero Milady? Bueno, se supone que sí. Yo igual le voy a pasar a la tutora y ella se los va a pasar a ustedes. Ya no se preocupen. Ya eso ya dependerá de ellos. Pero yo creo que sí, ¿ah? Siempre, generalmente. De hecho, sería triste que no, que se pierdan de este conocimiento. Yo pienso que el conocimiento es para compartir y de mi parte, pues sí, obviamente se les va a pasar. No se preocupen, ¿sí? ¿Ya? Igual, si no pasara, igual por ahí les dejo mi WhatsApp y yo les puedo pasar guiño, guiño. ¿Ya? Bueno, sigamos. Me dicen, en esta condicional me dicen, ¿ya? Van a pasar, así dice, van a pasar el video de la clase y el PDF. Ah, se va a grabar. Bueno, sí se está grabando esta clase, así que va a haber video y va a pasar el PDF, así que ¿qué más queremos, muchachos? Todo está perfecto. Ya, a ver, para saber en una fórmula lógica el valor de verdad, que es falsa, tenemos que identificar al conectivo principal. Y aquí, ¿quién es el conectivo principal? ¿La condicional, la negación o la disyunción débil? La condicional, ¿verdad? Porque es la que engloba todo, ¿no? Ahora yo les pregunto, queridos amigos, ¿cuándo una condicional es falsa? ¿Cuándo una condicional es falsa? ¿Quién me dice? A ver, sorpréndanme. Hay un solo caso, felizmente, ¿no? Cuando sea vida fácil, ¿se acuerdan? El famoso vida fácil, ¿sí? La clásica, que tu profe de siempre ya te debe haber dicho, ¿sí o no? Claro, pues, viejas feas, ¿cómo decir viejas feas se pasan? Ya bueno, entonces esto quiere decir que el antecedente es verdadero, mientras que el consecuente, o sea, todo esto es falsito. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero en esta proposición de adentro, en esta fórmula lógica, tenemos que el conector principal es esta disyunción débil. No puede ser la negación porque la negación solo afecta a Q, mientras que esta disyunción afecta a la negación de Q y a R. Y una disyunción débil, ¿cuándo es falsa? ¿Cuándo es falsa la disyunción débil? Cuando ambas sean falsas, o sea, tanto negación de Q como R. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso, mira, ya tenemos el valor de verdad de P y tenemos el valor de verdad de R, ambas verdadero y falso respectivamente. Pero si la negación de Q es falsa, quiere decir que Q, ¿cómo va a ser? Q va a ser verdadera, ¿sí o no? Y entonces por ello decimos que Q va a ser verdadera, ¿sí? Y nos dicen acá, Q va a ser verdadero, exacto. Esta proposición entonces va a ser verdura, ¿de acuerdo? Easy peasy. La siguiente, a ver, tenemos acá, la proposición tal es una tautología. ¿Qué era una tautología, queridos amigos? ¿Recuerdan ustedes qué era una tautología? Una tautología es una tabla de verdad, una fórmula lógica, perdón, en la cual su tabla de verdad, todas como eran, su tabla de verdad, todas verdaderas, ¿verdad? Claro, o sea, vamos a poner acá tautología, ¿no? Tautología, todas verdaderas, ¿no? ¿Qué era una contradicción? ¿Se acuerdan que era una contradicción? Todas falsas, ¿sí o no? ¿Y qué es una contingencia? ¿Qué es una contingencia? ¿Se acuerdan? Hay tanto verdaderos y falsos. No interesa si hay igual cantidad, pero por lo menos uno de cada uno, ¿cierto? Bueno, entonces, para saber si esto es una tautología, en verdad hay dos métodos. Vamos primero al método clásico y después al método ultraviolentísimo, ¿ya? Siempre es bueno establecer ambos métodos para que ustedes puedan ver los caminos según lo que se les presente, ¿ya? Primero vamos a hallar la tabla de verdad de esta propo, ¿no? Entonces vamos a poner acá, ¿cómo se llama? Y justamente... Acá tengo la tablita, mira, ya he estado pensando en ti y ya he hecho la tablita, mira, como el niño aplicado. Acá voy a poner P, acá voy a poner Q y acá todo el esquema, mira. P y negación de Q, ¿de acuerdo? O la negación de P y Q. A ver, hallamos la tabla de verdad. Primero les pregunto, ¿cuál es aquí el conector principal? El conector principal. Esta disyunción débil, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que esta es la disyunción débil, la principal? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo era la tabla de verdad aquí para P? Era dos verdaderos, ¿no? Dos verdaderos y dos falsitos, ¿no? Mientras que Q iba alternando verdadero, falso. Bueno, a ver acá, de frente. Acá voy a poner P, mira, va a ser verdadero, falso, perdón, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Y qué sería la negación de Q? Cambia todo esto, ¿no? A ver, sería falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Ahí está. A ver, ¿cuál era la clave de la 1? La 1 era la C de casa, la C de casa. Acá lo voy a poner. La C de casita, C de cachimbo. Acuérdate por cachimbo. ¿Sí? La 1 es la C. Ya, sigamos. Ya, y ahora que tenemos este esquema, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos a ver acá?
una conjunción. ¿Y cuándo, se acuerdan la conjunción, cómo era su tablita? ¿Cuándo la conjunción es verdadera, queridos amigos? ¿Cuándo la conjunción es verdadera? Cuando ambas, ¿cómo sean? Verdaderas, ¿verdad? En cualquier otro caso, ¿cómo va a ser? Falsito. Entonces ya tenemos el valor de verdad de esta propo, ¿cierto? Muy bien. Ya. Y acá tenemos P y Q, pero P y Q tú también ya lo conoces, ¿no? La conjunción, que es verdadera cuando ambas lo son, caso contrario, va a ser falso, ¿no? Y justamente acá tengo una negación que afecta a toda esta conjunción, entonces acá le cambia el valor de verdad. La negación le cambia, ¿cierto? Y acá tendríamos falso, y acá verdadero, verdadero, verdadero. Ahí está. Y listo. Ahora solamente nos falta confrontar estas dos tablitas de naranjita junto con este conectivo principal que es la disyunción débil. Ahora, ¿cuándo la disyunción débil es falsa? Cantando todos. ¿Cuándo la disyunción débil es falsa? Cuando ambas como sean. Falsitas, ¿verdad? Falsita, claro, pues, mi estimado Rodriguín. Entonces busquemos eso, mira. Falso, falso, falso. Si ves que aparece una verdadera, ya fue. Mira, acá hay una verdadera, ya fue. Va a ser verdadera. Verdadera, 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 verdadera. Uy, profe, hay falsos y verdaderos. De hecho, hay un solo falso, ¿no? Y los demás son verdaderos. ¿Eso cómo va a ser? ¿Tautología? No, porque hay falsos. ¿Va a ser contradicción? No, porque hay verdaderos. ¿Qué sería? Una contingencia, ¿de acuerdo? Una contingencia. Entonces, de hecho, no va a ser una tautología, como se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, la segunda propo es falsita, ¿ya? Listo. Ahora, otra forma, profe, de hacerlo, más rápida quizás, no me gustan mucho las tablas, me aburre, profe. Prefiero jugar Dota. Bueno, otra forma también sería simplificando. A veces no es tan sencillo porque a veces te pueden venir proposiciones con tres variables, ¿no? O con tres, perdón, esquemas con tres proposiciones y en este caso se complica, ¿no? Pero acá yo creo que es más sencillo. A ver, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, acá yo puedo decir, mira, P y no Q, ¿cierto? P y no Q, o y acá tenemos la negación de todo esto. ¿A qué sería igual la negación de todo eso? A ver, la negación de esto, de una vez que ingrese. Ley de Morgan, ¿no? Sería negación de P o negación de Q. Ahí está. ¿No? Y ahora, ¿qué obtenemos acá? Mira, yo voy a cambiar acá este orden. Voy a poner, mira, P y no Q. Mira, P y no Q. Este es como un solo pedacito. Y mira, quiero que te fijes acá. Quiero que te fijes acá. Si tú te das cuenta, acá tenemos una conjunción, una disyunción y acá una disyunción. Entonces, desde que vemos dos disyunciones consecutivas, podemos asociar, ¿verdad? Podemos asociar. Entonces, acá tenemos una propo, otra propo y otra propo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es cambiar de orden de los dos últimos, ¿ya? Y voy a ponerlo así, mira, voy a ponerlo así. Voy a poner primero la negación de Q y luego la negación de P. Ahora, supuestamente, estos paréntesis afectan a los dos últimos, ¿no? Pero ustedes saben que por asociatividad, ¿ya? Y esta es una jugada clásica de las leyes lógicas, voy a asociar los dos primeros, también. Porque ustedes saben que cuando yo tengo tres proposiciones, yo puedo escoger asociar los dos primeros o también puedo escoger asociar los dos últimos. Entonces, en este caso, muchos de estos problemas vienen así. Vienen asociadas otras proposiciones, pero no las indicadas, y eso hace que el alumno se maree. Entonces, ustedes tienen que activar su Sharingan y tienen que identificar que acá hay para aplicar una asociatividad. Bueno, ¿y acá qué ley le aplicamos? A ver, ¿qué ley le aplicamos acá, queridos amigos? Y o el de afuera es igual al que está dentro. Absorción, ¿sí o no? Absorción. Entonces acá tendríamos negación de Q de frente, ¿no? Y acá tendríamos entonces O no P, ¿no? O no P. Que si tú quieres lo puedes poner negación de P y Q también de esta manera, ¿no? Factorizando la negación. Y como tú ya sabes, P y Q es una contingencia y su negación también va a ser una contingencia, ¿no? Entonces tú podías haber operado o podías haber hecho tablas de verdad y llegabas al mismo razonamiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces de frente, ¿no? Muy bien. Ahora, la tercera propo, a ver cómo sería la tercera propo. A ver, ya vemos que las dos primeras, ¿cómo resultaron ser? Esta es verdadera y esta es falsa, ¿no? Ya, la tercera, ¿cómo sería? La simplificación de esto. Mira, acá lo he puesto ya de frente, ¿no? Ahí está, para simplificar. Entonces, a ver cómo tendríamos ahí. Simplificar esto. Bueno, creo que acá todavía no hay mucho que hacer. Acá tampoco. Creo que todo comienza de acá, ¿verdad? Bueno, chicos, yo les digo, cuando tenemos una condicional, ¿qué solemos hacer? Cuando tenemos un A, entonces B. ¿Qué es lo que se sugiere hacer en problemas de operatividad?
Negamos el antecedente O y el consecuente, ¿cierto? Eso es lo que siempre, no A o B, exactamente. Es lo que vamos a hacer. Entonces lo hacemos acá. A ver, ¿cuánto sería la negación de P y Q de frente? La negación acá. Esta negación. Sería negación de P o negación de Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es esto, ¿está bien? Y acá sería O, y acá tendríamos P o Q. Ahí está, ¿no? Claro, entre corchete todo, por supuesto. Voy a trabajar solo con esta parte de momento, ¿ya? Y bueno, si te das cuenta, acá ahí tienes buen ojo, mira, acá tengo O y O, ¿no? Uy, se borró, ya, O y O. ¿Puedo aplicar asociatividad o no? Puedo aplicar asociatividad. De hecho, también puedo aplicarle conmutatividad. Y eso es algo interesante, porque mira, si yo asocio este no P con este P, mira, lo voy a poner acá, negación de P o P, ¿cierto? Y asocio el no Q o Q, nos damos cuenta que esto de acá, ¿cómo va a ser? No P o P, verdadero. ¿Esto cómo va a ser? Verdadero. Ah, caray. Y verdadero, verdadero, todo esto ¿cómo va a ser? Verdadero. Profe, pero ahí tenemos una negación. Entonces, ¿en qué se transforma esto, queridos amigos? Tenemos la negación de P y Q, ¿de acuerdo? O la negación de una verdad. La negación de una verdad, que ustedes ya saben qué sería eso, falso, ¿no? Falso. Y acá O, P o Q. Ahí está, O, P o Q. Bueno, y acá también puedo asociar, porque yo puedo decir lo siguiente, mira, tengo acá negación de P y Q, ¿no? O falso, o P o Q. Y como les digo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, falso con algo, ¿cuánto es falso con algo? Falso o algo. Siempre va a ser ese algo, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Y como acá tenemos, mira, considera esto una proposición compuesta. Esto como otra proposición compuesta, ¿ya? Entonces, yo puedo escoger asociar, por ejemplo, estos dos, ¿ya? Puedo escoger asociar, por ejemplo, estos dos, y siempre me va a dar ese algo, ¿no? En este caso, ¿quién sería? Sería, pues, simplemente no P y Q, de frente, ¿no? De frente. Y acá tenemos O, P o Q, que lo voy a cambiar como O, Q, O, P, de esta manera. Y creo que ya se dieron cuenta por qué lo cambié de postura, ¿no? Porque acá también, justo como vimos en el caso anterior, acá tengo un bloque, acá tengo otro bloque y acá tengo otro bloque. Tengo tres bloques y entre los tres está la disyunción débil, ¿no? Entonces puedo asociar también, ¿verdad? Puedo asociar. ¿Y cómo sería esa asociación? Tendríamos no P y Q, ¿cierto? O Q, ¿cierto? Voy a asociar ahora estos dos, que son los dos primeros, mira, vea, y acá OP. ¿Y esto qué cosa es? Mira, O, I, el de afuera igual al que está dentro. ¿Esto cómo sería? Simplemente sería Q y el de afuera sería OP, ¿verdad? O sea, simplemente P o Q. Perfecto, ya lo hemos simplificado, ¿de acuerdo? Entonces, nos dicen, la simplificación de eso es P o Q, ¿qué me dicen ustedes? Eso es correcto, ¿no? Entonces, nos dicen cuáles son las propos correctas, la primera y la tercera. Entonces, la clave ciña, en este caso, sería la C de cachimbo otra vez, ¿de acuerdo? Sí, esa es la clave entonces. Muy bien, entonces con eso ya estamos avanzando. Vayamos al siguiente. A ver. Otra clásica que también ha venido en la última calificada. Clásico de clásicos. Mira, me dice acá. Hay dos formas de hacer este problema. Voy a hacer el método largo, que quizás te pueda aburrir, pero también sirve, ¿ya? Y el método ultraviolento. Ahora, no creas, si un profesor te enseñara de frente el método violento, no tendría sentido que te enseñen el método normal, ¿verdad? Claro, si no, ¿para qué? ¿No? El problema es que a veces el método violento, los métodos más avanzados, requieren más conocimiento o más destreza del curso, ¿de acuerdo? Y no siempre todos los alumnos están homogéneos. Entonces, no te preocupes. Si a ti te da mejor el método largo, no hay problema, hazlo. Si te da mejor el método violento, haz el método violento. Haz el método que mejor resuene en tu corazón, ¿ya? Entonces, vamos primero por el método larguito y después el método ultraviolento, ¿ya? Y vamos a ver cómo nos va. A ver, mira, tenemos acá, dice, asterisco es un operador lógico que está definido con la siguiente tabla. Si nos damos cuenta, mira, podemos identificar acá una regla, ¿no? No sé si te das cuenta. Mira, por ejemplo, cuando Q es verdadero, mira, fíjate, cuando Q es verdadero, toda la propo es falsa, ¿no? Al margen de cuánto valga,
la proposición P, porque P puede ser verdadero o falso, no interesa, pero si el segundo es verdadero, todo se hace falso, ¿me dejo entender? En cualquier otro caso, siempre será verdadero. Ah, ya, perfecto. Entonces, con eso podemos hallar la tabla de lo que nos piden acá. Mira, ahora, dice, simplifica la expresión y nos dan esto de acá, ¿no? Nos dan esto de acá. Entonces, el método largo consiste en que tienes que hallar la tabla de verdad de esto que nos piden y compararlo con las tablas de verdad de cada una, porque ustedes saben que dos fórmulas lógicas son equivalentes cuando tienen la misma tabla de verdad, ¿sí o no? Entonces, a ver, vamos a decir acá, mira, yo voy a poner acá toda la propo. Voy a poner acá toda la prueba. Voy a poner acá P, acá voy a poner Q, y acá lo que nos piden, que es la negación de P asterisco Q, ¿de acuerdo? Entonces, y acá tendríamos, voy a cerrar mi camarita para que se pueda ver, solo por esta vez, ¿ya? Y acá tendríamos Q asterisco P, Q asterisco P, ¿ya? A ver, entonces ustedes ya saben que acá es verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Falso, falso, y acá verdadero, falso, verdadero, falsito. Perfecto. Ahí está, ¿ya? Bien, entonces, a ver, P asterisco Q tú ya lo tienes, dicho sea de paso, es lo que está acá. Lo voy a transcribir, mira, esto va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. Pero a la izquierda tenemos la negación. ¿Y cuánto nos daría la negación? Le cambia el valor de verdad, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, esto sería la primera parte, ¿no? Ahora, ¿qué nos queda en el otro lado? Bueno, acá yo sugiero volver a escribir los valores de verdad. Q es lo que está acá, sería verdadero, falso, ¿de acuerdo? Y para P es verdadero, verdadero, falso, falso. Ahí está. Bien, ahora, asterisco de todos ellos. Acuérdense, ¿cuándo el asterisco es falso? ¿Cuándo el asterisco es falso? Cuando el segundo sea verdadero. Solo concéntrate en ese caso. A ver, cuando el segundo sea verdadero, el segundo es verdadero, acá sí o no, acá el segundo es verdadero. Entonces, todo esto tiene que ser falso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el segundo es verdadero. En cualquier otro caso, entonces, esto va a ser verdadero. Entonces, tendríamos esto con esto. Ahí está. Y la condicional, ustedes saben que la condicional va a ser entonces falsa cuando tengamos vida fácil. Entonces, acá tenemos, esta es falsa, FF, esto va a ser verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. Ah, ya. Te lo voy a poner de otro colorcito para que se distinga mejor. Acá sería falsa y acá todas verdaderas. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la tabla de verdad que yo tengo que encontrar en todas las proposiciones, ¿no? Entonces de ahí podríamos hacer esto, mira, ve, ¿no? Ya, vamos a ver, tenemos que identificar las tablas de verdad de las otras, ¿no? Vamos a quitar acá. Ya, la primera es P, la clave A, dicen que es P y Q. ¿Ustedes se acuerdan la tabla de verdad del P y Q? ¿Se acuerdan? En este orden. ¿Cuándo era? ¿Se acuerdan? Era verdadera cuando ambas eran verdaderas. En los demás casos, ¿cómo va a ser? Falsito, ¿sí o no? Dígame, ¿esto se parece al que está acá? No, de hecho es todo lo contrario, ¿sí o no? Entonces, esta no va a ser. A ver, la segunda es P o Q. ¿Y te acuerdas de la disyunción? ¿Cuándo era falsa? Cuando ambas eran falsas. En cualquier otro caso, va a ser verdadera. Ahí está. Esta es la tabla de la segunda clave, la clave B. Y tampoco se coincide. Entonces, la clave B queda descartada. Pero si hacemos la C, si hacemos la clave C, creo que te das cuenta inmediatamente, ¿no? Acá tenemos P y Q, y acá la negación de P y Q, y acá tendríamos verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá verdadero, falso, verdadero, falso. P y Q, como ustedes ya saben, va a ser verdadera solo cuando ambas proposiciones sean verdaderas. En cualquier otro caso, va a ser falso. ¿Y su negación qué sería, jovencitos? Sería falso, y aquí verdadero, verdadero, verdadero. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que ahora sí se coinciden, ¿sí o no? Ahora sí se coinciden. Entonces la proposición indicada sería entonces la clave C. De tarea para ustedes queda verificar que las otras dos tampoco logran ser equivalentes, ¿ya? Entonces, una forma sería entonces encontrando la tabla de verdad de la proposición que nos piden y compararlas con las tablas de las claves. Este método podría ser largo, ¿no? No les niego eso. Pero porque a veces se hace, porque a veces el segundo método, que es el que vamos a hacer ahorita, a veces puede tomarnos más tiempo, quizás porque en un examen, con todos los nervios y la adrenalina del momento y el poco tiempo que te pueden dar, a veces
puede ser difícil de ver. Mira, veamos, quiero que veas acá la tabla. Acá le he vuelto a poner, más grandecito en vivo y en directo para vos. Quiero que te fijes esto. No sé si acá te fijas de esto. P asterisco Q es falso. ¿Verdadero? Falso, verdadero. Óigame, ¿esto no es exactamente lo opuesto a Q o no? Mira, verdadero, falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero. Ah, mira, ve. Claro, si P toma estos valores, yo podría decir, por ejemplo, que la negación de Q, ¿quién sería? Si Q es verdadera, su negación es falsa. Si Q es falsa, su negación es verdadera. Si Q es verdadera, su negación es falsa. Y si Q es falsa, su negación es verdadera. ¿Coincide o no coincide? Sí coincide. ¿Se dan cuenta, no? Que sí coincide. Y ustedes saben que dos proposiciones son equivalentes únicamente cuando las tablas de verdad son iguales. Ah, profe, lo que esto nos quiere decir es que P asterisco Q no es otra cosa más que la negación de Q, de frente, ¿no? Ahora, ¿por qué este método es más rápido? Porque con esto simplificamos acá de frente, ¿no? Empleando las leyes lógicas, ya sin decir nada más. Sin embargo, les admito que a veces, como les digo, ¿no? Con los nervios del momento y todo eso, a veces es difícil darse cuenta que esta tabla se puede parecer a otra tabla, ¿ya? Entonces hay que tener ahí bastante cuidado. Y con esto, cuando te dicen P asterisco Q, solo se niega el segundo, nada más, solo se niega el segundo. Entonces, si vamos aquí a lo que nos piden, la negación de P asterisco Q, ¿no? De P asterisco Q, entonces Q asterisco P, ¿a qué sería igual, queridos amigos? A ver, acá tenemos la negación de ¿quién? De P asterisco Q, que sería la negación del segundo. Uy, uy, uy. Y acá Q asterisco P, que sería la negación del segundo, que en este caso va a ser P. Ya, ¿y esto quién sería? Negación con negación, te queda Q, entonces, y acá sería la negación de P. Y acá es igual a una condicional, ¿ustedes se acuerdan? Se niega el antecedente o consecuente. Y esto también lo puedo poner como no P o no Q. Y si acá extraemos la negación, ¿qué nos va a quedar? P y Q, ¿cierto? Si acá extraemos la negación. Y miren, en efecto, eso hace que la clave mucho más rápido sea la C, ¿no? Si te aburre calcular tablas de verdad, este método podría ser directo. El riesgo de este método es quizás identificar en la tabla que te dan, identificar su equivalente, ¿no? A veces no es tan fácil, ¿ya? Pues le digo, si al final tú vas al método seguro, el primer método, aunque sea más largo, es más seguro, ¿no? Solamente hay que saber las tablas de verdad y aplicar, ¿no? El segundo es un poco que requiere más destreza y si lo puedes hacer, la cosa se simplifica de manera sorprendente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, siguiente problemita entonces. A ver, vamos a hacer ahora el 5. A ver, acá ya una de operación. Dice, ¿no? Si numeral es un operador definido de esta manera, acá lo estamos poniendo, ¿ya? Acá está, ¿ya? Simplificar lo que dice abajito. Bueno, primero hay que encontrar un equivalente, de esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, mira, acá tenemos una proposición, un antecedente, que, cuyo consecuente va a ser esto, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que en una condicional, ¿cómo se puede poner esto? La negación del antecedente o consecuente. Si yo niego este antecedente, con esta negación de acá, se va a cancelar, ¿sí o no? ¿Y qué nos va a quedar? P o Q, de frente, ¿cierto? De frente. Y esto O, y acá ponemos el consecuente. ¿Quién sería el consecuente? Lo que está acá, que sería no Q y P. Ahí está. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Se dieron cuenta. Bueno, y ahora, como le dije, el chiste de este tipo de problemas es identificar los bloques de asociatividad. Ahí hay una asociativa. No sé si ustedes la ven. A ver, ¿quién me dice? Porque acá dice disyunción, pero acá hay una conjunción. Lo que yo podría hacer es considerar a esto como un solo bloque, segundo bloque y tercer bloque. Bajo esa perspectiva, ¿hay una disyunción doble en ambos o no? Mira, una disyunción acá y otra disyunción acá. Claro que sí, profe. Entonces, yo puedo asociar a voluntad, ¿sí o no? Yo puedo asociar a voluntad. Voy a cambiar estos dos. Mira, voy a coger estos dos. Los voy a cambiar de posición. Q, O, P. Y el otro lo voy a poner, lo que falta lo voy a poner acá. No Q y P. Ahí está. Y ahora, como es una disyunción que hay asociatividad y conmutatividad, yo voy a escoger agrupar. Voy a agrupar estos dos. ¿Te diste cuenta por qué escogí agrupar estos dos? ¿Se dieron cuenta por qué?
Porque ahí sale exactamente, Johancito, sale una absorción, ¿sí o no? Todo esto es, ¿cuánto sería? De frente, P. Y ahí tenemos entonces Q o P, ¿verdad? Q o P. Acá lo ponemos, Q o P. Y esa sería entonces nuestra conclusión, la primera parte, que P numeral Q, ¿a qué sería igual? O equivalente, a Q o P, o más bonito, P o Q. En pocas palabras, numeral es la disyunción débil, nada más. Ese era el chamullo, ¿no? De ese problema, ¿no? El chamullo de ese problema. Y listo, con esto ya podemos nosotros entonces resolver los problemas, la siguiente parte, ¿no? Y lo ponemos acá, mira, acá puse abajito en la entrada del problema y acá lo pongo. Ahí está, ¿no? Sabemos que P numeral Q es P o Q y acá pongo de nuevo todo el problema. ¿Está bien? Lo que nos piden simplificar. Entonces voy a operar esto, a ver, de frente. Numeral es disyunción débil, solamente cámbialo nomás. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Acá tendríamos así, mira, tendríamos acá negación de quién? De negación de P o Q, ¿cierto? Ahí está, ¿estamos de acuerdo? Entonces, P, acá O, y acá otra vez, P o Q, ¿cierto? P o Q, o negación de P, ¿cierto? Corchete, entonces P, ahí está, ¿no? Y ahora sí podemos operar. Recuerden que aquí, ojo, aquí, miremos bien, todo esto es el antecedente. En este condicional, todo esto es el antecedente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ustedes saben que si yo quiero cambiar el condicional a la forma no A o B, entonces debe negarse el antecedente. Pero fíjate que este antecedente ya tiene una negación acá, que es la que está afuera. Al negarse con eso, esta negación va a desaparecer, ¿verdad? Esa negación va a desaparecer. ¿Y qué nos quedaría simplemente acá? Negación de P o Q, de frente, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto O y el consecuente que sería P, ahí está, ¿no? De frente. Y estos paréntesis de acá son justamente estos dos de acá, ¿de acuerdo? Ahí los estoy poniendo. Y acá, a ver, O, corchetito. Acá, P o Q, mira, acá también tenemos, si te fijas, acá también tenemos una asociatividad o no. Acá tenemos una asociatividad o no, ¿qué me dicen? Claro, ¿quién con quién? A ver, ¿quién es con quiénes? Tenemos P, tenemos Q y la negación de P. Y como ya les dije, cuando tenemos asociatividad, por ejemplo, A o B o C, usted puede, cuando tenemos un conectivo que goza de asociatividad y de conmutatividad, usted puede agrupar si yo quiero el primero con el tercero, lo puedo poner así, no hay ningún problema. Ya, usted puede asociar la voluntad. Esa es la ventaja de combinar la conmutatividad con la asociatividad. Entonces acá, ¿quién voy a asociar? A ver, adivinen, ¿quién voy a asociar? P con no P, ¿verdad? P con no P. Y acá tendríamos Q. Ahí está, ¿no? Ya está. Y esto lo cerramos, ¿no? Corchete, entonces P. Listo. Y acá tenemos este corchetito de acá. Ahora, acá tenemos, mira, O. Lo mismo, ¿sí o no? Lo mismo. Entonces también podemos decir que esto de acá lo voy a asociar como la negación de P o P, ¿de acuerdo? Ahí está, los estoy asociando, ¿ya? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Ya, no P o P, y aquí sería Q, ¿verdad? Todo esto así, ¿no? Su paréntesis. Mira, este de acá, este no P está con este P, lo voy a agrupar. O Q, acá está. Sino que este paréntesis es este paréntesis y este de acá es este de acá. Y acá ya lo tenemos, lo mismo, básicamente, ¿no? Acá tenemos lo mismo, mira, fíjate. P o no P, tú sabes que esto es verdad, ¿no? La verdad. Y acá tendríamos Q, ¿no? Y todo esto entonces P. Bueno, P o no P, esto de acá es la verdad, ¿no? Es la verdad. O Q. Y esto también va a ser ¿qué cosa? Va a ser la verdad. Esto de acá también va a ser la verdad. ¿Verdad o verdad? Todo esto, ¿cuánto va a ser? Verdad, ¿de acuerdo? Verdad. Ah, ya, profe. Entonces tenemos eso, ¿no? O falso, o hay alguna, a ver, contraindicación ahí, a ver. Ah, y tenemos acá entonces, verdad, entonces P. Que como ustedes saben, se puede poner esto como la negación del antecedente, la cual sería falso, o el consecuente. Y como ustedes saben, P o falso siempre nos va a dar la proposición P. Con ello entonces, nuestra respuesta, ¿cuál sería, jovencitos bellos, jovencitas bellas? La clave es la D, ¿sí? Solamente estamos operando y estamos simplificando esta expresión, ¿está bien? Si no hay ninguna pregunta, continuamos.
La 6 la dejo para ustedes. Pasemos ahora a lo que son los conjuntitos, ¿ya? Los conjuntitos. Por ejemplo, acá, problema 7, la 6 es para ustedes. Tenemos, dado los conjuntos A, B, M y N contenidos en el universo U, tal que M vale esto y N vale aquello, calcular M diferencia simétrica de N. Bueno, acá tenemos el valor de M, todo esto. ¿Podemos operarlo? Sí. Hay una propiedad muy interesante que nos dice, ustedes ya deben recordar, que cuando yo tengo P menos Q, ¿esto a qué es igual? A P, el primero se mantiene, intersección, el complemento de Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a aplicar eso justamente acá, mira, ve. Acá yo tengo B complemento menos A. El primero se mantiene, ¿de acuerdo? El primero se mantiene. Acá tenemos intersección con el complemento del segundo. Ahí está, profe. Y mira, acá tenemos A unión B complemento intersección. Bien, ahora, igual que en lógica, este tipo de casos, ¿no? Son muy comunes. A ver, quién me dice si acá no hay una asociatividad más? Díganme. Acá hay una asociatividad, no sé si es que lo pueden ver. Desde que tú ves conectivos consecutivos iguales, eso sugiere una asociatividad. Mira, no sé si te percatas de acá, que acá tengo una intersección y acá también tengo otra intersección. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que esto puede considerarse como un bloque, esto como otro bloque y esto como otro bloque. Tres bloques separados con intersección, ¿cierto? Claro. Entonces, si agrupamos de nuevo, si agrupamos los dos primeros, mira, voy a agrupar los dos primeros, porque acá si te das cuenta, si este es un solo bloque, acá están agrupados los dos últimos, ¿no? O sea, tendríamos algo así, ¿no? P, I, Q y R están agrupados los dos últimos. Pero yo sé que esto también lo puedo poner como la agrupación de los dos primeros, ¿de acuerdo? También lo puedo poner así, por supuesto. Y vamos a hacerlo. Entonces voy a poner acá A unión B complemento, intersección B complemento, y todo esto sería la agrupación de los dos primeros, ¿ya? Y acá intersección A complemento, ojo que acá también hay un complemento, me había olvidado, ¿ya? Y acá menos A complemento, ya está. Y listo, esto como dice el buen amigo Lenin, esto de acá que sería intersección unión, el de afuera igual al que está dentro, esto sería B complemento, ¿de acuerdo? Acá tenemos intersección A complemento, acá el corchetito, y afuera otro complemento menos A complemento. Ahí está. Bueno, el complemento en un paréntesis es lo que se aplica a la ley de Morgan, ¿no? Afecta a ambos. Entonces, este complemento afecta al B, lo convierte en B, acá afecta al A, lo convierte en A, y esta intersección se vuelve en unión, ¿de acuerdo? Se vuelve en unión. Ahora, como les dije, cuando yo tengo P menos algo, sería entonces el mismo P intersección el complemento del segundo. Entonces, esto de acá va a ser igual a esto, ¿no? Intersección con el complemento del segundo. ¿Cuánto es el complemento de A complemento? Es el mismo A, ¿verdad? Es el mismo A. Y bueno, de acá nos damos cuenta que tenemos que M, ¿cuánto va a ser igual? B unión A, intersección con A. Unión, intersección, el de afuera es igual al que está dentro. Díganme, amigos míos, ¿cuánto vale M? Por absorción, M vale A. Ah, ya, profe, M vale A. Con eso entonces ya tenemos la primera parte del problema. Ahora, ¿quién sería el conjunto N? Acá lo ponemos, mira, ve, ahí está. Ya, ¿cuánto sería esto? A ver, sería A complemento unión B, intersección A complemento, unión B complemento. Ajá, ya, acá, mira, veo conectivos alterados, mira, alternados, unión, intersección, unión. Nada que ver. Si acá fuera intersección, también podríamos aplicar la asociatividad, ¿no? Pero acá no se puede porque acá están alternándose, no son consecutivos. Entonces, lo que quizás haya que aplicar acá es lo siguiente, mira, fíjate acá. Acá tengo A complemento unión con algo, A complemento unión con algo. ¿Te suena eso? Que lo puedes factorizar, ¿sí o no? Lo puedes factorizar. ¿Y qué tendríamos? A complemento unión, o sea, lo contrario a la ley distributiva es la factorización, ¿no? ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría B intersección con el complemento de B. Ah, mira, B, ahí está. Señores, amigos míos, ¿esto qué cosa es? ¿Esto qué cosa es? B con su complemento. El vacío, ¿sí o no? Y un conjunto unido con el vacío, ¿qué nos va a dar? Un conjunto unido con el vacío, ¿qué nos va a dar? Ese mismo conjunto, que en este caso sería A complemento, ¿cierto? Recuerden que M vale A, recuerden que M
es el conjunto A. Ahorita lo pongo, no se preocupen, ahí está. Y con eso entonces ya tendríamos todo, ¿sí o no? Hay una propiedad, ustedes saben, de la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, ¿a qué sería igual? Sería la unión menos la intersección, ¿verdad? Entonces, a mí me piden M diferencia simétrica de N. M diferencia simétrica de N. Bueno, entonces sería M, ¿quién vale? M vale A. Diferencia simétrica, N. ¿Quién es N? A complemento. Entonces, ¿esto qué sería igual? La unión, ¿cierto? Menos la intersección de un conjunto con su complemento. Ustedes saben, ¿cuánto es A unión con su complemento? Eso nos da el universo, ¿sí o no? Y un conjunto al intersectarse con su complemento, esto nos da el vacío. Si a un conjunto le quitamos el vacío, no le quitamos nada porque el vacío no tiene elementos. O sea que este resultado sería el universo. Y entonces la clave, ¿cuánto sería, queridos amigos? La clave sería E de enanito, ¿de acuerdo? Son dos problemas en uno. Ha sido un problema de calificada también la CEPER 2017-2 y lo hemos puesto pues con mucho cariño para ustedes, ¿ya? Para que ahí lo tengan, cómo se ve justamente este tipo de problemitas, ¿ya? Muy bien, siguiente problema, ya estamos ya acabando. A ver, siguiente problemita, tenemos acá el problema 9, el 8 es para ustedes. A ver, tenemos ahí, dado el conjunto, ¿no? A ver, les pregunto, vean el conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? ¿Ninguno? ¿Dos? ¿Cuántos tiene? Tiene tres, ¿verdad? Así es, claro. Uno sería el vacío como elemento. El vacío es un conjunto, pero desde la perspectiva de otro conjunto también puede ser visto como un elemento, ¿cierto? Vacío, ¿no? El primer elemento es el vacío. El segundo, ¿quién sería? El vacío con llaves. Y el tercero, el vacío con doble par de llaves. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya está. Entonces, tres elementos, ¿verdad? Ahora, si tú ves las claves, tú ves ahí que dice potencia del conjunto A. Ya, si el conjunto A tiene tres elementos, ¿cuántos elementos tendrá su potencia? ¿Se acuerdan de esa propiedad? 2 elevado a la cardinal, ¿no? 2 al cubo, 8, ¿ya? Ahora, profe, ¿eso quiere decir que yo voy a escribir toda la potencia? Bueno, si lo escribes, bacán, porque lo copias y con eso sale, ¿no? El problema es que quizás no te inclines por escribir todo el conjunto potencia, pues no seas malo, ¿sí o no? Demasiado, ¿cierto? Entonces, obviamente, de eso se trata, de hacer confundir al alumno, ¿no? Entonces, evidentemente, no vamos a hacer eso, ¿ya? No vamos a hacer eso. Pero quiero que veas acá, mira. La proposición 1, ¿qué nos dice? La propo 1. A ver, ¿será cierto que la potencia de A menos A será igual a la misma potencia de A? Primero hay que interpretar lo que significa esta resta. Por ejemplo, si nos dicen A menos B, ¿qué significa? Que al conjunto A le vas a quitar los elementos de B, si es que hubieran, ¿no? Si es que hubieran. Entonces, acá lo que te dicen es que si a la potencia de A le vas a quitar los elementos de A. A ver, primero les hago una preguntita. Ustedes saben que el vacío, pertenece a todo conjunto potencia, ¿verdad? En particular el conjunto potencia de A. Ustedes saben que el conjunto potencia está conformado por todos los subconjuntos de un determinado conjunto. Ustedes saben que el vacío va a estar contenido dentro del conjunto A siempre. Entonces, por estar contenido, el vacío va a pertenecer a su potencia, el vacío como elemento. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. Pero también sabemos, en este caso, si tú te fijas acá, ¿el vacío también es un elemento de A o no? ¿El vacío también es un elemento de A o no, jovencitos bellos, jovencitas bellas? ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir a nosotros? Que el vacío es un elemento común a ambos, ¿o no? El vacío es un elemento común a ambos. O sea, yo tengo acá la potencia de A y podría poner el vacío, ¿no? Y otros elementos más. Y al quitarle el A, al quitarle el A, le vas a quitar por lo menos, ¿quién le vas a quitar? Como el vacío también pertenece al conjunto A, a esta potencia, al restarle A, por lo menos, ¿quién le vas a quitar? Por lo menos, ¿quién le vas a quitar? ¿El vacío, sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta resta, ¿no? Esta resta de la potencia de A menos el conjunto A ya no va a tener el vacío como elemento. O sea, ya no va a ser igual a la misma potencia de A. O sea, va a ser diferente, ¿ya? Y entonces, con ello, lo que estamos haciendo es que la primera
es falsita. ¿Ya? La primera es falsita, ¿por qué? Porque los dos, al compartir por lo menos un elemento, pueden haber más, al restarse, este elemento en común se va a ir, ¿cierto? O sea, la potencia de A va a perder este vacío. Entonces, al quitarle, ya no te va a quedar la potencia de A, va a quedar un conjunto diferente, porque por lo menos el vacío se fue. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que esta resta no va a ser la potencia de A, va a ser un conjunto diferente, ¿ya? Y con eso, entonces, la primera propo es falsa, ¿de acuerdo? Noten que no ha sido necesario encontrar la potencia de A en su totalidad. Ahora, ¿cómo sería con la segunda propo? A ver, ¿qué nos dice la segunda propo? ¿Será cierto que la potencia del vacío, intersección la potencia de A, será igual al vacío entre llaves? Yo voy a partir de la izquierda, ¿ya? Vamos a poner acá, mira, potencia del vacío, intersección potencia de A, ¿ya? Esto de acá, ¿a qué es igual, profe? ¿Ustedes recuerdan una propiedad de la intersección de las potencias? Potencia de A, intersección B, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? Potencia de A, intersección con potencia de B. ¿Se acuerdan esta propiedad de la potencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Acá tenemos esto de acá para acá. La intersección de las potencias, ¿a qué sería igual aplicando esta propiedad? Sería potencia del vacío, intersección con A. Ahora les pregunto, ¿cuánto va a ser el vacío intersectado con A? ¿Cuánto va a ser el vacío intersectado con A? El vacío, ¿sí o no? Claro. ¿Y cuánto va a ser la potencia del vacío? ¿Cuánto va a ser la potencia del vacío? La potencia del vacío. O sea, acá lo que te están preguntando es todos los subconjuntos que tú puedes formar con el vacío. Obviamente, el único subconjunto que tú puedes formar con el vacío es ese mismo vacío, ¿verdad? El único subconjunto. Entonces, la potencia del vacío va a ser el vacío entre llaves, que es justo lo que nos dicen acá. Ah, ya, profe, o sea que con esto, entonces decimos, esta proposición es verdadera porque en efecto se cumple, ¿no? Muy bien, y ahora veamos la tercera. A ver, veamos la tercera. La tercera, ¿qué nos dice? Lo voy a transcribir acá, mira, ve. La tercera nos dice lo siguiente, dice, la potencia de A, unión con A, esto es igual a la potencia de A. ¿Será cierto o no será cierto? Yo les hago una pregunta, mira, primero les voy a poner una propiedad. A ver, díganme si lo recuerdan o no. Cuando A está contenido en B, ¿esto a qué es equivalente? Y digo equivalente porque es un sí, solo sí. La unión, ¿quién te va a dar? El conjunto más grande, ¿cierto? La unión te da el conjunto más grande, ¿sí o no? Y la intersección, ¿quién te va a dar? El conjunto más pequeño, ¿cierto? Cuando A está incluida en B, cuando A está incluida en B, ¿no? La unión te da el más grande, claramente, y la intersección te da el más pequeño. No se olviden de esto para este problema, ¿ya? Entonces vamos acá, mira. Acá sí voy a intentar a calcular la potencia de A, pero solamente unos cuantos elementos. Quiero que observes esto. Calculemos la potencia de A. A ver, primero, tengo que basarme en este conjunto A, ¿de acuerdo? Primero, ustedes saben que el vacío de cajón siempre es un elemento de la potencia. Entonces va el vacío, siempre va a ir el vacío. El siguiente sería los subconjuntos tomados de uno en uno, de cada uno de los elementos de A. De este primer elemento que es el vacío, el subconjunto de él sería el vacío con llaves, ¿cierto? El vacío con llaves. Luego vendría el subconjunto del segundo elemento, pero este ya tiene llaves, más las otras llaves tendríamos doble llave. Ah, ya. Y así podríamos continuar con los demás, porque de hecho ustedes saben que debe tener 8 elementos. Pero quiero que veas esto. Oiga, mi hermano, oiga, mi hermana. Estos de acá, ¿qué son? ¿También son elementos de A o no? Díganme. ¿O no? Estos tres. Justo estos tres. ¿Los tres son elementos de A o no? Díganme. Claro, están arribita a su izquierda, ¿cierto? Los tres son elementos de A. Quiere decir que todo elemento de A también es elemento de la potencia. Y si todo elemento de A es elemento de la potencia, ¿qué significa? Que el conjunto A está incluido ¿dónde? En la potencia. Claro que sí. Y retomando esto, porque a mí me piden la unión. Si un conjunto está contenido dentro de otro, ¿qué significa eso? Que la unión, podemos invertir el orden y no pasa nada. Cuando un conjunto está incluido dentro de otro, la unión te va a dar el conjunto más grande. En este caso, el conjunto más grande es la potencia de A.
Y justamente te dicen eso, ahí está, la potencia de A. Esto quiere decir que esta proposición es verdadera. Entonces, nos resultó así, falso, verdadero, verdadero. Entonces, ¿cuál sería la clavecilla? Falso, verdadero, verdadero, la clave es la B de besote, ¿no? Y lo ponemos por aquí, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, de esa manera, como se han dado cuenta, no ha sido necesario hacer pues todo el esquema de la potencia de A. Solamente basta ver unos cuantos elementos y de ahí podemos darnos cuenta cómo va la idea, ¿no? A ver, siguiente problemita. Problema 10 que tiene que ver con proposiciones y conjuntos, dice, ¿no? Tenemos el conjunto U, que son los naturales, unión con de menos 8 a 7. O sea, ¿quién sería el conjunto U? Que sería el universo en este caso, ¿no? El universal. Por algo le ponen así, ¿no? A ver, podemos poner el menos 8, el menos 7, y de ahí los naturales. Acuérdense que los naturales acá se considera a partir del 1. O sea, acá tendríamos 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ya, nos dicen, a ver, el conjunto A nos dice así. El conjunto A son aquellos elementos del universo, o sea, pueden ser cualquiera de los que estamos mencionando arribita, pero que cumplen esta condición. Dice, x mayor o igual a 6, a menos 6, flechita, x mayor que 7. Bueno, ustedes saben que acá tenemos una condicional, ¿no? Y esta condicional, ¿cómo la podemos desdoblar? Acuérdense, esta condicional, ¿cómo la podemos desdoblar? Negación de P o Q. Hagamos eso ahí. ¿Cuánto es la negación de x mayor o igual a menos 6? ¿Cuánto es su negación? Su negación sería x menor a menos 6. ¿Está bien? O x mayor a 7. Esto es lo que nos piden. Esto es lo que nos piden en el conjunto A. En el conjunto A. Ahí está, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, tenemos acá x que pertenece al universo, ¿no? Tal que x es menor a menos 6 o x mayor que 7, ¿no? Bien, entonces, bueno, díganme, ¿qué elementos son? A ver, busquemos los que sean menores a menos 6. Los que sean menores a menos 6, ¿quiénes serían? Bueno, el menos 7 y el menos 8 de cajón, ¿verdad? Pero dicen los mayores que 7. ¿Quiénes serían los mayores que 7? El 8, el 9, etcétera. Entonces, con ello ya tenemos el conjunto A. ¿Quién sería entonces, a ver, el conjunto A? ¿Quién sería el conjunto A? Sería pues menos 8, menos 7, y a partir de acá, el 8, el 9, el 10, el 11, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, jovencitos bellos? ¿Jovencitas bellas? Ahí está, ¿no? Bien, ahora encontremos el conjunto B. El conjunto B lo vamos a poner por acá, mira, ve. Acá está. Y lo voy a escribir igualito, mira. 10 menos x. Ojo que 10 menos x debe ser natural, ¿ah? El 10 menos x debe ser natural. Ya, pero profe, ¿quién diablos es x? Acá lo ponemos. X debe ser un elemento de A, o sea, tiene que ser cualquiera de estos, ya debe ser cualquiera de estos, ¿está bien? En San Marcos consideran a partir del 0, ¿ya? Y en Uni a partir del 1, ¿está bien? En verdad no hay mucha diferencia, es como el clásico 0 a la 0. 0 a la 0, muchos creen que solamente es indefinido, pero también puede ser 0 a la 0, 1 también. Hasta les pondría el video también, pero ya sería para otro capítulo, porque ya ahorita si no ya nos vamos también, ¿no? Al menos que quieran quedarse. Bueno, sigamos. Entonces, los elementos del conjunto B, ¿ya? Tiene la forma 10 menos x que está en n, pero ¿quién es x? Es un elemento de A y, ¿qué significa conjunción y? Que también a la vez, x medios debe ser entero. Les hago una pregunta, amigos míos, ¿qué significa que x medios sea entero? Nos quedamos si quieren, ¿ah? No tengo ningún problema, chicos, amanecida si quieren, ¿ah? Ustedes, al ser alumnos de paralelo, ya están de otro calibre, ¿ya? ¿Qué significa que x medio sea entero? Que x es par, ¿verdad? X es par y entero. ¿Estamos de acuerdo? Par y entero. ¿De acuerdo? Hasta que empiecen las clases de la CEPRE. Hasta las 7:30 creo que es, ¿no? No seas malo, yo de acá tengo que irme a dictar de ahí a otro lado también. No seas malo. A ver, ya. Entonces, mira, lo que nos dicen es que X está en el conjunto A, puede ser cualquiera de estos, ¿ya? Pero que también sean pares. A ver, ¿quiénes serían tus candidatos? ¿Quiénes serían tus candidatos que sean pares? A ver, díganme. Tus candidatos pares.
menos 8, por ejemplo, menos 7 no, el 8, el 10, el 12, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y así. Pero fíjate acá, el conjunto B no son solamente los X, sino son 10 menos X. A ver, dígame, cuando X vale menos 8, cuando X vale menos 8, ¿acá cuánto sería? 10 menos 8, 18. ¿Entra, sí o no? Claro. El otro, cuando X vale 8, 10 menos 8, 2. También va porque es natural. ¿Qué pasa cuando es 10? ¿Qué pasa cuando es 10? 10 menos 10 es 0. Ya no entra, ¿sí o no? Porque estamos considerando los naturales a partir del 1. ¿Qué pasa si es 12? ¿Qué pasa si es 12? ¿Entra o no entra si es 12? Acá sería menos 2. Y pues tampoco, porque es negativazo, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Porque solamente me piden que 10 menos X sea natural. Entonces, ¿quién va a ser el conjunto B? Ojo que el conjunto B no son los X, ¿ah? Son los elementos de acá. Esta es la forma dominante, estos de acá, ¿ya? Y la condición que cumplen es esto, ¿ya? No se olviden de esto. Esta es la condición. Esta es la condición y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces sería el 18 y el 2. B sería el 18 y el 2. Y listo. Con eso nos dicen, hallen la suma de los elementos de B. La respuesta a la suma pues es un 20, como tu primera calificada, ¿sí o no? Un 20, pues sí o no, claro. Nada que me voy a mi tarea al toque.com, nada que ver, ¿no? Esto lo vas a hacer así a lo limpio, ¿sí o no? Claro. Entonces la clave es la D de 20, ¿no? La D de dedito. Muy bien. Continuamos entonces con los problemitas. A ver, siguiente. Vamos a ver ahora uno de cuantificadores, clásico de clásicos, que también siempre viene. A ver, mira, acá tenemos dos conjuntos. El conjunto M que tiene el 0 al 2 y al 3 y el N que tiene al 2 y al 4. Determina el valor de verdad de las siguientes propos. A ver, vamos a la primera propo. Dice, existe un X que pertenece a M de mami, ¿no? Tal que para todo Y que esté en el conjunto N, se cumple que X más Y sea menor a 5. Ahí está. Bueno, ¿qué significa existe X que para todo Y? Cuando me dicen existe X que pertenece a M, lo que quiere decirte es que este X, tenemos que encontrar al menos un X, basta con uno, ¿eh? Que con todos los Y, con todos los Y, ¿de acuerdo? Con todos los valores de Y que tú puedas encontrar, se cumpla lo que está a la derecha. En pocas palabras, el X va a permanecer fijo, ¿ya? Y lo que va a cambiar es el Y, ¿ya? Entonces, a ver, veamos, ¿qué valor podría ser? Que la suma sea menor que el 5. Ya, si la suma es menor que 5, hagamos que la suma sea el menor posible. Y para que sea el menor posible, tanto el X como el Y deben ser los menores posibles. Y está en N, o sea, el Y puede tomar tanto el 2 como el 4. Díganme, ¿el menor valor para X quién sería? ¿El 0 o no? Si X le das el 0, ¿cierto? El Y puede tomar el 2 o puede tomar el 4. En cualquier caso, ¿cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? 0 más 2 es 2 y 0 más 4 es 4. ¿Sigue siendo menor que 5 o no, amiguitos? Claro. Entonces, este 0 con este 2 y este 0 con este 4 te da estos dos resultados. Entonces, en efecto, esta proposición, voy a quitar la camarita un ratito, esta proposición sería pues verdura. ¿Está bien? La primera es verdadera. Voy a activar mi cámara también para que también veas mi hermoso rostro, que está sin afeitar. Y acá vamos a poner que esta propo es verdadera. Ahí está. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cuando es un existe y acá un para todo, es que tenemos que encontrar un X que con todos los valores de Y verifiquen eso, ¿no? O sea, de hecho voy a ponerlo mejor así para que se vea más ordenadito. Ahí está. Este de acá, espérate. Vamos a ordenar esta parte. Acá vamos a decir variable, ¿no? Este es variable. Y acá, acá tenemos el 0, que tiene que estar con el 2 y el 0 con el 4. En ese caso acá sería 2 y acá sería 4, ¿no? O sea, lo que quiere decir esto es que el X se tiene que combinar con todos los posibles valores de Y. ¿Está bien? Con todos los posibles valores de Y. Muy bien. A ver, ¿cómo sería el segundo caso? A ver, la proposición Q. ¿Qué nos dice la proposición Q? Existe X que pertenezca al conjunto M, existe un Y que pertenezca a N, tal que X por Y es impar. Mi pregunta es, ¿qué significa existe? Busca solamente una pareja, nada más. Busca una parejita. Ambos son fijos. Busca solamente una parejita. Tal que el producto es impar.
Busca un elemento de M y un elemento de N. Dígame, ¿quién sería? Que el producto sea impar. ¿Se podrá en primer lugar? ¿Se podrá? Por ejemplo, en M, el 0 y el 2 no puedo escogerlo porque el 0 y el 2 ya me harían que el producto sea par. Si yo escojo el 3, ¿no? Solamente me queda con los Y. Si escojo el 2 o escojo el 4, con cualquiera de estos, el producto siempre me va a dar par, ¿verdad? El producto siempre me va a dar par. Entonces, ¿qué significa? Que no es posible encontrar, ¿no? No es posible encontrar una parejita cuyo producto sea impar. O sea que esto es falsito, ¿no? Esto es falsito. Y entonces la segunda propo es falsa. ¿Está bien? Porque no es posible encontrar acá una parejita cuyo producto sea impar, ¿ya? Listo. ¿Y cómo haríamos con la tercera? A ver, vamos a poner la tercera acá. Al final, como ustedes saben, se va a subir el video y se les va a dar el PDF, ¿ya? Para todo X que está en el conjunto N, ¿ya? Existe un Y que está en el conjunto M de mami, tal que X entre Y te dicen que es racional, pero que no es entero. O sea, va a ser fraccionario, ¿no? Va a ser una fracción que no es entera, ¿ya? A ver, les recuerdo que las dos primeras eran respectivamente verdadero y aquí falso. ¿Está bien? Ya, a ver, ¿cómo haríamos esta de acá? Dice, para todo X que está en N, ya, lo que tenemos que hacer es que para cada valor de X de N, ¿no? Para cada valor X de N, ¿ya? Tenemos que encontrar un Y. Luego, para otro X, para otro valor de X, otro Y. Para otro valor de X que está en N, otro Y. ¿Ya? Ese es como tiene que interpretarse. Ahora, no necesariamente estos Y que están acá deben ser diferentes, pueden ser el mismo. Nunca te dicen que estos Y deben ser diferentes, ¿ya? Entonces, dése cuenta la diferencia entre el existe y para todo, que era uno contra todo, ¿se acuerdan? Como el primer ejemplo que vimos, y otro que es el para todo y existe. En este caso es, para cada elemento de N tienes que encontrar su respectivo Y, donde estos Y's pueden ser iguales incluso, ¿de acuerdo? Entonces veamos los elementos de N. A ver, N de niño. Cuando X valga 2, ¿quién sería su correspondiente? Tal que la división sea una fracción, que no sea entera. ¿A quién escogerías en M? El 3, creo, ¿no? Claro, porque 2/3, en efecto, no va a ser entero. Ya, con eso ya está. Y con 4, ¿quién escogerías? No me vas a decir el 0, ¿ah? Oye, ¿puedes coger el 3 también o no? Claro, de hecho, obviamente. Entonces, 4/3 también es una fracción que no es entera. Entonces, para cualquier valor de n, para todo para todo elemento de n, ha sido posible encontrar al menos un elemento de m, ¿no? En este caso es el mismo, nunca se dijo que sean diferentes. Entonces, esto de acá es verdadero, ¿no? Y entonces, lo que estamos consiguiendo acá es que esta propo también sea verdadera. ¿Y cuánto sería tu respuestation? ¿Verdadera, falsa, verdadera? La clave sería la E de enanito. ¿De acuerdo, chicos? De eso se trata. ¿Está bien? Bien, siguiente problemita. A ver, tenemos a ver el problema 13 ya. Estos problemas tipo han venido también han venido en examen de admisión uni, ¿ya? Que tiene que ver con la famosa ecuación de primer grado, ¿ya? Acuérdense que según la CEPE, la ecuación de primer grado considera incluso cuando A puede ser 0, ¿ah? También. Y en este caso, cuando A vale 0, se dan 3 casos. Acuérdense de eso. Lo voy a poner acá, mira. Tenemos así la ecuación, AX igual a B, ¿no? ¿Qué pasa cuando A es diferente de 0? La ecuación pasa a ser llamada ecuación de primer grado, ¿no? Ecuación de primer grado, y obviamente la solución es única, ¿no? Solución única. ¿Y cuánto sería esa famosa solución? Sería pues A entre B, ¿no? O B entre A en este caso, porque como A es diferente de 0, se puede pasar a dividir, ¿no? Ya, este es el primer caso. ¿Qué pasa cuando A sea igual a 0 y B también valga 0? Entonces, si tú reemplazas acá, tendríamos 0x igual a 0, ¿no? Y en ese caso, la ecuación tendría infinita cantidad de soluciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando A sea igual a 0 y B sea diferente de 0? O sea, tendríamos 0 por x igual a diferente de 0. Ponle un número, ponle 5 si quieres. Pero tú sabes que 0 por x siempre va a ser 0. O sea, 0 igual a 5. Esto sería un absurdo. O sea, en este caso, la ecuación
no tendría solución, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? A la hora de resolver estos problemitas, ¿ya? Entonces, veamos a ver la ecuación. La ecuación acá tendríamos justamente, si nos damos cuenta, a ver, a ver un ratito, espérate, parece que acá me quiere fallar el... Ya, ahora sí, ahí está el lapicito, ya. Vamos a la primera, dice, si m al cuadrado es diferente de 1, les hago una pregunta, ¿qué pasa si m al cuadrado es diferente de 1? Este 1 pasa a restar. Tendríamos que m al cuadrado menos 1 es diferente de 0, ¿sí o no? Y les pregunto, acá, mira, justo acá en la ecuación, si m al cuadrado menos 1 es diferente de 0, ¿se puede pasar a dividir o no? Claro, claro. Entonces, ¿qué tendríamos? Que x, ¿cuánto valdría? Sería m al cuadrado menos m menos 2 sobre m al cuadrado menos 1. Al margen de que esto se simplifique o no, porque acá esto si lo factorizas arriba por aspa simple tendríamos m menos 2 por m más 1, ¿cierto? Y abajo tendríamos m más 1 por m menos 1. Y como ya sabemos que m al cuadrado es diferente de 1, quiere decir que m no va a ser ni 1 ni menos 1. Entonces, esta fracción se puede cancelar y acá tendríamos que x valdría m menos 2 entre m menos 1. O sea, hay una única solución, ¿verdad? Claro, solución única, solución única. ¿Y qué nos dicen en ese caso? ¿La ecuación tiene solución? Claro, y de hecho la solución es única. La primera propo es verdadera, ¿ya? En ese caso creo que no hay mucho problema. Vamos a la segunda. ¿Qué pasa cuando m vale menos 1? Cuando decimos indeterminada, ojo, se refiere a este caso, la famosa indeterminada. ¿Por qué? Porque tiene infinita cantidad de soluciones, ¿ya? A eso se refiere con indeterminada, ¿ya? Bueno, en ese caso, si m vale menos 1, ¿cuánto sería? A ver, tendríamos que tanto el coeficiente de x como lo que está a la derecha, ambos deberían valer 0, ¿sí o no? Ambos deben valer 0, para que así sea indeterminada. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces vamos a ponerlo por acá, mira, ve. A ver, en la segunda me dicen, ¿qué pasaría si m vale menos 1? ¿Puedes reemplazarlo en la ecuación de acá? Acá sería menos 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. Tendríamos 0 por x, y al otro lado, menos 1 al cuadrado es 1, ¿no? 1, menos m, que vale menos 1, entonces sería 2, menos 2, 0. Uy, 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 justo lo que les dije, ¿cierto? Si m vale menos 1, tendríamos esto, que es esto de acá, a igual a 0 y b igual a 0, y en ese caso entonces la ecuación sería indeterminada, justamente, ¿no? Indeterminada, ¿por qué? Porque tiene infinita cantidad de soluciones. Y te dicen ahí es indeterminada, verdadera. La segunda entonces también es verdadera. Entonces, vamos dos verdaderas, ¿está bien? Bien, y ya está. Y la tercera, a ver, si m vale 2, la ecuación no tiene solución. ¿Qué me dicen ustedes? Reemplacen pues. A ver, si m vale 2, reemplacemos en la ecuación. 2 al cuadrado 4 menos 1 es 3, 3x. Y del otro lado, 2 al cuadrado 4 menos 2 es 2, menos 2, 0. Ah, pero mira, se puede simplificar. X vale 0. O sea que su conjunto solución es el 0. ¿Hay solución única o no? Claro, hay solución única. De hecho, hay solución. Pero ahí, ¿qué te dicen? Que la ecuación no tiene solución. Eso es falso, ¿sí o no? Esto es falsito. Entonces, ¿cuál sería acá la clave para este problema? Verdadero, verdadero, falso. La clave es la B de besito. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ya está. Y ahora, para cerrar con broche de oro, hagamos el problema 15. A ver, ¿qué nos dice el problema 15? Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, ahí. ¿Saben ustedes qué es un intervalo? ¿Qué es para ustedes un intervalo? ¿Quién me puede decir qué es para ustedes un intervalo? ¿Qué es un intervalo para ustedes? A ver, lo voy a poner acá. Creo que el miércoles van a ver eso todavía en la CEPRE, ¿no? Un conjunto continuo, exactamente. ¿Y cómo interpretan un conjunto continuo? Claro, el Pac-Man es porque sabes que ese es chamullo, ¿sí o no? Claro, tú sabes, ¿sí o no? A ver, ¿por qué es un conjunto continuo? O en todo caso, ¿cómo interpretan un conjunto continuo? Primero, veamos la definición de intervalo. Decimos que el conjunto I es un intervalo,
¿ya? Cuando cumple una condición. A ver, ¿cuál es la condición que cumplen sus elementos? ¿Quién me dice? Cuando decimos que un conjunto es I, es un intervalo. Cuando para todo A y B que están en el conjunto I, ¿no? Eh, 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 ajá, con A menor que B, ¿cierto? Va a existir un X que también está en ese intervalo, de tal manera que este X va a estar entre estos dos. A ver, ahorita te voy a explicar cómo se interpreta esto, ¿ya? A ver, miren lo que dice acá. Para todo par de elementos de este intervalo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, digamos que A sea menor que B, o sea, entre cualquier par de ellos, ¿ya? Entre cualquier par de elementos del intervalo que tú consideres, siempre vas a poder encontrar otro elemento del intervalo. A eso se quiere referir. ¿Está bien? No, los intervalos no tienen necesariamente cuota superior ni cuota inferior. Un ejemplo es este, ¿no? Este intervalo de acá se va de 2 hacia arriba. No tiene cota superior, pero sí tiene cota inferior, ¿no? Que sería en este caso el 2 y los números que están a la izquierda del 2, ¿no? Pero eso es todavía después, todavía. Esto después vamos a verlo en más allácito. Entonces, mira, entre A y B está este X, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, entre cualquier par de elementos debes encontrar por lo menos un elemento. Si hacemos este proceso de forma indefinida, vamos a encontrar todos los elementos entre A y B, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? Que esto va a ser un conjunto continuo. O sea, del A hacia el B no tiene que haber ningún vacío, ¿ya? ¿Cómo interpretamos esto geométricamente, no? Lo que significa esto, ¿ya? Cuando tú quieres interpretar lo que es un intervalo, es que, por ejemplo, puedes ponerte en el extremo final o en el extremo inicial. Vamos a colocarnos en el extremo final, en el extremo inicial, ¿ya? Si tú a partir de acá que te colocas, tú caminas, digamos, hacia la derecha, ¿ya? Y no te encuentras con, es como, ¿ustedes han jugado Mario Bros alguna vez? ¿O saben de qué trata Mario Bros alguna vez? Ya, vamos a decir así. Si tú caminas a lo largo del tramo del intervalo y no, o del conjunto en cuestión y no tienes que saltar, eso será un intervalo. ¿Me dejo entender? Eso será un intervalo, o sea, un conjunto continuo, ¿ya? Un conjunto continuo. Por ejemplo, profe, ya, por ejemplo, el conjunto, vamos a llamar el conjunto A que sea de 2 hasta 4, por ejemplo, así. Díganme, el conjunto de 2 a 4, ¿quiénes serían? El 2, el 4 y todos los elementos entre ellos, ¿sí o no? Y todos los elementos entre ellos. Si tú te ubicas acá y caminas, llegas hasta el final, ¿tendrás que saltar en algún momento o todo tranquilo? Todo tranquilo, ¿sí o no? Es por eso que esto es un intervalo. ¿Me dejo entender? Eso es un intervalo. Ahora, ¿qué no sería un intervalo? Por ejemplo, mira este conjunto de acá. Voy a ponerlo así, mira. Voy a poner el 1, unión con de 2 a 4. Este será un intervalo. Mira, voy en la recta. Acá tengo el 1, acá tengo el 2 y todos hasta el 4. Díganme, si yo me coloco acá, para ir del extremo inicial hasta el extremo final, ¿debo hacer un saltito o no debo hacer un saltito? Díganme, ¿o no? ¿Cierto? Entonces ya fue, ¿sí o no? Ya no sería un intervalo. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo puedo desplazarme a lo largo de un conjunto sin tener que saltar, o sea, cuando decimos salto es porque acá hay vacíos, ¿no? Acá hay un vacío. Entonces, un intervalo jamás va a presentar vacíos. Eso es lo que significa un conjunto continuo, cuando no hay vacíos, cuando tú puedes caminar y no hay peligro de que te caigas en algún huequito. ¿Me dejo entender? Entonces, esto de acá no es un intervalo. A ver, les pregunto, a ver, un ejemplo más tóxico. ¿Los naturales son intervalos o no? Díganme, los naturales. ¿Son intervalos o no? ¿Quién me dice? No, ¿por qué no son intervalos? Porque si tú te colocas, por ejemplo, acá, vas a tener que saltar, ¿no? A cada rato vas a tener que saltar, ¿sí o no? Entonces, no es intervalo, ¿de acuerdo? Exacto, ¿no? Ya voló, dice Marquito. ¿Por qué ha volado, Marquitos? Déjate pasar, Marquiños, ¿no? Mañana tenemos un día muy interesante para todos aquellos que amen el fútbol, ¿no? Entonces, esto tampoco va a ser un intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre lo que va a identificar a un intervalo es justamente que no hayan vacíos a lo largo de toda su trayectoria. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir.
Ahora, una cosita más, antes de hacer las preguntas. ¿Qué significa que un conjunto sea denso sobre otro? ¿Qué significa que A es denso en B? ¿Qué significa? Que entre todo par de elementos del conjunto B existe un elemento de A entre ellos dos, ¿no? Existe un elemento de A entre ellos dos. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? ¿Sí? Si Perú gana una semana más de paralelo, puede ser, puede ser, todo puede pasar. Y si Perú pierde, pagas la de la segunda semana. Sí. Ese Pac-Man. Ya, bueno, entonces, ¿cómo haríamos acá? A ver, chicos, ¿cómo haríamos acá? A ver, mira, esta es la definición de conjunto denso, ¿ya? A ver, ¿qué significa? Mira, la interpretación geométrica es esta. Entre todo par de elementos de B, mira, por ejemplo, este de acá y este de acá, ambos pertenecen al conjunto B, ¿no? Cuando te dicen A es denso en B, este conjunto de acá, el de la derecha, es el que debe establecer los límites, ¿ya? Entonces, el conjunto de la izquierda es el que tiene que ir acá, entre estos dos, ¿ya? De ser posible. Si es posible encontrar entre dos elementos cualquiera, obviamente diferentes, ¿no? Porque si dicen que A es menor que X y menor que B, deben ser diferentes, ¿no? Entonces, entre todo par de elementos diferentes del conjunto B, tiene que haber por lo menos un elemento del conjunto A. Cuando eso se cumple, decimos que A es denso en B, ¿de acuerdo? Los clásicos casos es que, por ejemplo, los reales son densos en sí mismos, ¿no? Es denso en R. También los racionales son densos en los reales. Los irracionales también son densos en los reales. ¿Qué significa esto, por si acaso? Por ejemplo, la segunda. ¿Qué significa que los racionales sean densos en los reales? Significa que entre dos números reales cualesquiera, ¿ya? Entre dos reales cualesquiera, va a existir por lo menos un racional. P entre Q, un racional, ¿de acuerdo? Ya, la pregunta es, por ejemplo, vamos a poner así, los naturales, ¿es denso en los enteros o no? ¿Qué me dicen ustedes? O sea, lo que yo te pregunto es, ¿seguros? Piensen bien. Si yo te digo que los naturales son densos en los enteros, te estoy diciendo que entre dos enteros cualesquiera, ¿es posible encontrar un natural siempre? ¿Siempre? No, claro, pues. Basta considerar negativos o no. Por ejemplo, -3 y -2. Ahí están, dos enteros diferentes. ¿Existirá natural ahí o no? No, ¿verdad? Acá no existe natural. Entonces no es denso, ¿me dejo entender? Porque para que sea denso, entre cualquier par de elementos del conjunto grande B, debes ser capaz de encontrar uno. ¿Ya? Entonces, N no es denso en Z, como te das cuenta. Ahora, tú me puedes decir, profe, pero ¿qué pasa si yo considero esto? Por ejemplo, a ver, tú me podrías decir esto, y quizás por ahí te puedas confundir. Profe, pero ¿qué tal si yo considero, por ejemplo, entre los enteros el 1 y el 3, y acá sí encuentro el 2? Pues, ¿no? Ahí está, este es entero, y este es natural. Ya, tú has encontrado ahí. El tema de densidad es que debe ser para todo par que tú consideres. Tú has encontrado ahí, sí, felicidades. Pero si tú le pones, por ejemplo, acá el 1 y acá el 2, ¿ahí vas a poder encontrar? No vas a poder encontrar, ¿verdad? No vas a poder. Entonces, para que sea denso es para cualquier par que se te venga a la cabeza. Y en ese par no lo vas a encontrar. Tú puedes encontrar un par, pero no quiere decir que siempre va a resultar. ¿Ya? Esa es la diferencia de la densidad, ¿sí? Por un momento pensé que eso sería nuevo. Cuando me fui. No, no, ¿y cómo voy a ir ya? No se preocupen. No hay nada que me aparte de la docencia, chicos. Disfruto mucho enseñando, por cierto. Bueno, entonces con eso ya vamos a resolver las preguntitas, ¿ya? A ver, la primera. ¿La unión de intervalos es un intervalo verdadero o falso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿La unión de intervalos es un intervalo? F, ¿no? ¿Por qué? Basta considerar, por ejemplo, dos intervalos disjuntos, ¿o no? Por ejemplo, de 1 hasta 2 y el conjunto B de 3 a 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú graficas esto en la recta, ¿no? Tienes acá del 1 hasta el 2, ¿cierto? Todo esto.
y del 3 hacia el 4. Ahí está, ¿no? Entonces, si tú te ubicas acá, acá ya abrió un saltito, ¿sí o no? Y ya no, o sea, llegas al otro lado, pero tendrías que saltar. Entonces, la unión no necesariamente son intervalos, ¿no? No es intervalo. ¿Está bien? No es intervalo. Y con eso entonces la primera proposición es falsa. Profe, ¿y la intersección lo será? Sí. Nota, vamos acá, observación, ¿ya? La intersección siempre da, ¿no? Vamos a poner acá, si A y B son intervalos, si A y B son intervalos, siempre la intersección también es intervalo. Por ejemplo, si fueran dos intervalos que tienen intersección, la intersección va a serlo, obviamente, ¿no? Pero quizás tu pregunta sea, profe, ¿y si son disjuntos? Si son disjuntos, ¿la intersección cuánto sería? La intersección sería el vacío, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora les pregunto, ¿el vacío es un intervalo o no? Ya, tú me vas a decir, profe, pero en el vacío no me puedo desplazar de un sitio a otro. Ya, digamos que geométricamente no se puede. Ahí entra la abstracción. ¿Se acuerdan ustedes la definición de intervalo? ¿Se acuerdan la definición de intervalo? Ahí está, ¿no? Incluso hay una definición más formal que dice así, ¿no? Mira, escuchen, escuchen. Para todo A y B que pertenecen ahí, si A es menor a B, y tenemos esto, escucha, y tenemos esto, mira. También podemos ponerlo así, mira. Para todo par de elementos del intervalo, ¿no? Con X entre A y B, en consecuencia, X a dónde pertenece. Al intervalo. Esta es la definición que más usa la CEPRA. Esta. Sí, sino que la otra también es, pero prefiero utilizar esta. Ahí está. Ahí está. Es lo mismo, mira. ¿Te das cuenta qué significa? Lo que te quiere decir esto es que todo elemento que está entre A y B también debe ser elemento del intervalo. O sea, en pocas palabras, todos los que están entre ellos dos, ¿no? Es lo mismo, ¿está bien? Ahora, les pregunto, si el vacío fuera un intervalo, ¿qué debería verificar? A ver, la definición es así, para todo A y B que pertenezca al conjunto I, si X está entre A y B, entonces X pertenece ahí, así está, ¿no? Ya, vamos a ponerlo así, para todo A y B que pertenezca al vacío, ¿no? Tenemos que si X está entre A y B, entonces X pertenece al vacío. Les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿Qué es esto de acá? ¿Podemos decir que el vacío tiene elementos? ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿El vacío tiene elementos? No, ¿verdad? ¿El vacío tiene elementos? No. Entonces, decir esto, ¿cómo sería? ¿Falso o no? ¿Cierto? Decir que X está entre A y B, si A y B están en el vacío, eso es falso. Y en una condicional, ¿qué pasa con el antecedente? Es falso. ¿Todo cómo es? Verdadero. Chicos, abstractamente hablando, el vacío es un intervalo. ¿Me dejo entender? Es un intervalo de forma trivial y esto le puedes consultar con tus profes cuando toques el tema, si gustas. Y diles que yo, Tomás García, lo estoy diciendo, si gustas. ¿Está bien? Entonces, por ahí quizás tu profe quizás me conozca, quizás no, pero por si acaso. ¿Ya? Entonces, el vacío también es un intervalo, ¿de acuerdo? Porque cumple automáticamente la definición, ¿ya? Entonces, si los conjuntos no son disjuntos, la intersección va a ser un intervalo, obviamente, ¿no? Pero, obviamente, cuando ambos lo sean, ¿no? Si A y B son intervalos, la intersección siempre va a ser. Si fueran intervalos disjuntos, o sea, la intersección sería el vacío, también va a ser un intervalo, ¿sí? Siempre se cumple, así es siempre. Pero ojo, ojo, no se confundan. Yo estoy diciendo acá, y miren bien acá, yo no estoy diciendo que la intersección de dos conjuntos siempre son intervalos, no. Estoy diciendo si A y B ambos son intervalos previamente, ¿ya? Entonces, si A y B son intervalos, ahí recién puedes decir que su intersección va a ser un intervalo. ¿Estamos de acuerdo? No la intersección de dos conjuntos cualquiera, sino la intersección de dos intervalos. ¿Me dejo entender? La intersección de dos intervalos siempre da como resultado un intervalo. La unión, como has dado cuenta acá, no necesariamente. ¿Ya? Y listo. Entonces, con eso ya está. El enunciado 2, ¿cómo sería, jovencitos bellos, jovencitas bellas? El conjunto M, ya, el conjunto M.
Ah, el vacío siempre, siempre. El vacío siempre es un intervalo, siempre, 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 siempre. Porque cumple automáticamente la definición. Es como cuando probamos que el vacío estaba contenido en el conjunto A. ¿Te acuerdas que lo probamos también por condicional? Se demuestra igualito. El vacío siempre va a ser un intervalo, siempre, ¿ya? Solo que obviamente esto se da desde un punto de vista abstracto. No es que a veces sí o a veces no. No, el vacío siempre va a ser un intervalo, ¿de acuerdo? Siempre va a ser un intervalo. Bien, el conjunto M, pero mira, algunos piensan que cuando ven esto, profe, esto es un intervalo, pero el intervalo de 0 a 4. Y sí, está bien, pero date cuenta que eso sería cuando X pertenece a los reales. Esto es un intervalo que sería desde 0 hasta 4, ¿sí o no? Pero dense cuenta acá ¿qué dice? Los racionales, ¿me dejo entender? Si el intervalo fuera cerrado, ¿sí sería un intervalo? ¿En dónde? ¿En qué sentido sí sería un intervalo? ¿En unión, en intersección? No, mira acá. Acá tenemos dos intervalos cerrados, mira. Y la unión no da un intervalo. ¿Se dan cuenta? Acá la unión no da un intervalo. Y acá están los dos conjuntos acá. ¿Se dan cuenta? Ah, si tuvieran en común el 3, ya, claro, 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 claro. Si tuvieran en común el 3, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir así, ¿no? De 1 al 3, y el otro sería del 3 al 4. Claro, ahí sí da un intervalo que sería del 1 al 4, ¿sí o no? Ahí sí. Pero tengan en cuenta que cuando ustedes le dicen la unión de dos intervalos es un intervalo, siempre te preguntan si siempre va a ser un intervalo, si siempre lo va a ser. Tengan en cuenta eso, ¿ah? Y te pregunto, ¿siempre va a serlo? ¿Siempre va a serlo? No. Y este sería el famoso contraejemplo. ¿Está bien? Siempre cuando a ti te especifican un hecho, significa que si siempre lo va a hacer, ¿no? Y lo que garantiza que eso sea falso es el famoso contraejemplo, ¿no? El caso que no cumple. ¿Está bien? Ya está. Ahora, claro, muchachón. Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá? Mira, acá tenemos ya, el conjunto M, ¿no? Los racionales de 0 a 4. Díganme, ¿quiénes son los racionales de 0 al 4? Ya, el 0 es racional, el 4 también. Por acá habrán infinitos números racionales, ¿sí o no? Pero ustedes deben saber por densidad que también van a haber números irracionales o no. También van a haber irracionales entre ellos o no. Entonces, ¿qué pasaría si lo vemos como una lupa? A ver, vamos a ver esto como una lupa, ¿ya? Como una lupa acá, esto como una lupa. Mira, tenemos así, acá está el 0, acá hay algún número racional, vamos a decirle P entre Q, ¿de acuerdo? Y acá que esté, voy a ponerlo así, acá que esté el número irracional. ¿Sí o no que acá se genera un hueco, sí o no? Porque ustedes saben que los irracionales no son racionales. Y el conjunto M, ojo, solamente ¿qué quieren saber? El conjunto M, ¿qué solamente quiere? Números racionales. Como acá va a haber también irracionales, ¿qué significa? Que ellos van a interferir, ¿sí o no? Como que se van a interponer entre un racional y otro. O sea que va a haber huecos, va a haber vacíos, va a haber saltos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se deja ver eso? ¿Sí? Entonces, por ello, por estos vacíos, por estos de acá que serían los vacíos, ¿ya? Es que no va a ser un intervalo, ¿está bien? Por la presencia, por la presencia de los irracionales. Porque mira, si te das cuenta, el conjunto M solo considera los racionales nomás. Como tú sabes que también entre el 0 y el 4 van a haber números irracionales, entonces en algún momento se van a encontrar, ¿no? Y va a haber huecos ahí, ¿está bien? En cambio, si acá te decían el conjunto M, todos los reales, ahí sí ni a balas, pues, ¿no? Ahí sí consideras tanto racionales como irracionales. Ahí sí sería un intervalo. Pero en este caso no lo va a hacer, ¿está bien? Entonces, esta propo sería falso. Y la tercera, la más fácil de todas. A ver, ¿cómo sería la tercera? Dígame, ¿cómo sería la tercera? ¿Los naturales son densos en los racionales? ¿O no? No, ¿verdad? Para que sea denso, entre cualquier par de racionales, tú deberías encontrarme un natural, siempre. Yo te digo, ¿qué pasaría si yo ubico, por ejemplo, acá un medio
y 1/3. Ambos son racionales, ¿sí o no? ¿Existirá algún natural entre ellos? No existe, ¿cierto? No existe natural entre esos dos racionales. Entonces, n, podemos decir, no es denso en los racionales. Y con ello, entonces, esta propo también es falsa. ¿Me dejo entender? A ver, me dicen el ítem 2, ya. A ver, ¿la tercera se entendió hasta el momento? ¿La tercera? ¿La tercera sí? Ya. La segunda me dicen, ok, miren. La segunda me dicen acá lo siguiente. Miren. Dice, el conjunto M dice que son todos los racionales que están entre el 0 y el 4, ¿no? O sea, mira, acá tenemos, por ejemplo, mira, acá tenemos el 0 y acá tenemos el 4, ¿cierto? Ya. ¿No? Todos los racionales que están entre el 0 y el 4. Ojo, que el conjunto M, ¿qué tipo de elementos solamente engloba? ¿Qué tipo de elementos solamente engloba? ¿Qué tipo de elementos? Números racionales, ¿me dejo entender? Entonces, vamos a trasladarnos acá. Vamos a trasladarnos acá. Mira. Si acá yo tengo el 0 y acá yo tengo el 4, acá tendré números racionales, ¿sí o no? Acá habrá racional, acá habrá racional, acá habrá racional, etc. Y así infinitos, ¿verdad? De hecho, hay infinitos. Ya. Pero ustedes saben que siempre, entre el 0 y el 4, también van a haber números irracionales, ¿o no? ¿O no? Claro, por ejemplo acá podría haber un número irracional. Ahora, ¿este irracional estaría en el conjunto M o no estaría en el conjunto M? Este irracional. No estaría, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que si lo ves de la perspectiva del conjunto M, ¿no? Acá tenemos el 0, ¿no? Acá tenemos el 0, acá habría un racional, y como acá hay un irracional, se genera como un huequito, ¿sí o no? Entre un racional y el otro. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? ¿Por qué? Porque este irracional no va a estar en el conjunto M. O sea que como que se va a interponer, como que genera un vacío entre ellos. ¿Me dejo entender? Eso era lo que les quería decir. Este irracional va a generarme un vacío entre un racional y otro. Y es por eso, pues, que va a haber una especie de hueco, porque se va a interponer. Es como que, por ejemplo, tú estás haciendo una cola, ¿no? O tú quieres encontrarte con una persona y se interponen varias. Es como que tú seas un racional y la otra persona sea un racional. Se interponen varias personas. ¿Tú qué haces? Evadirlas, ¿sí o no? Ya, esas personas que tú evades serían los números irracionales. ¿Me dejo entender? Y al evadir, ya estás saltando, ya estás viendo que hay un vacío ahí. Y por eso, entonces, ese conjunto no sería un intervalo. ¿Ahora sí se deja entender? Muy bien, entonces ya está. Entonces, chicos, de esa manera es por eso que como el conjunto M solo considera racionales, tú sabes que del 0 hasta el 4 te vas a encontrar también con irracionales, ¿sí o no? Y es por eso que ellos van a representar los vacíos. Cada número irracional representa un vacío que para ir de un número al otro, ¿no? Y es por eso, pues, que no va a haber un intervalo. ¿Está bien? Bueno, entonces la respuesta para este problema sería todas falsitas, me dejo entender, todas falsitas. Y bueno, ya con eso yo creo que ya las claves de los otros problemas que faltan, de los otros 5, ya se los voy a poner ahí, ¿ya? O de hecho, de una vez, a ver por si han intentado, a ver, vamos a ver acá justamente, acá tengo a ver, hemos hecho, ¿cuáles? A ver, hemos hecho la 1, ya, la 2, la clave es la E, vamos a ponerla acá, la 2, a ver, espérate, la 2, la clave es la E. Después viene la 6. La 6, ¿cuál es la clave? A ver. La 6, la clave también es la E. También es la E, ¿ya? Luego viene, a ver cuál. Hemos hecho la 7, ya. La 8. La 8 es la C. La 8 es la C. La 8 es la C. Y luego viene a ver cuál más. La 9 hemos hecho, la 10 también, la 11 también, la 12 es la C. La 12
es la C, y la 14 finalmente es la A de avioncito, ¿ya? A de avioncito. Muy bien, chicos, ha sido pues un placer. Ahorita voy a darles el PDF a la tutora.